Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una manera fácil. Investigación en Rivadavia Agro. De la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Sé que seguiremos juntos. Sofi, Entre Nos de hoy tiene poco misterio. Porque ya lo develamos, pero si alguien se despertó tarde... Si alguien se despertó tarde, yo le vengo a entregar mi carpetita de este año a la señora Carola. Perfecto. Gracias, Sofi. Vengo Qué linda con... te quedó la portada. Exacto, con todas las carátulas. Vengo con mis estadísticas. Vengo a rendir cuentas. Perfecto, soy una sos persona... el Gastón Edul del agro. Exacto, yo vengo a rendir cuentas de lo que ha sido este año, para que ustedes sepan en dónde ponen su dinero, dónde ponen sus impuestos. Para esto pagamos, para internet. esto pagan, exactamente. Maravilloso, a ver. Tuvimos este año más de 43 entrenos. 10 de los cuales, y los dividí por categorías. No. Esto es, las elegí yo, chicos. Esto es un autoritarismo total. Perfecto. Tuvimos 10 más o menos entrenos de temas regionales, de economías regionales. Mira, Más de 12... no somos solo trigo, soja, maíz y carne. Exactamente. Tuvimos más de 12 destinados al ajuste, la desregulación o flexibilización de normas, todo lo que entra en ese abanico. Perfecto. Que ha cambiado mucho el agro. Exactamente, un agro que ha cambiado mucho este año, muchas normativas cambiadas. Tuvimos más de 10 entrenos dedicados a temas de mercados e internacionales, porque no nos enfocamos solo en el agro argentino. Mucha exigencia además apareció. Mucha exigencia, mucha prórroga. Y después tuvimos temas varios, un popurrí. Me gusta. Hay un tema, porque viste que yo a veces lo que entra en categoría otros. Exacto, porque a mí me pintó. Me levanté y dije, ¿qué tema para que charlemos? Random, me gusta. Si te parece, repasamos algunos de los temas más curiosos para que también ustedes vean cuántas veces repetimos ciertos temas. Dale. Porque hubo temas recurrentes. Y seguro algunos tienen actualizaciones. Exactamente. En el 2025, el enero del 2025, lo arrancamos con los regionales. Hablamos del limón y del café en su momento, porque habíamos charlado sobre una actividad que ya no reluce como años anteriores, donde había habido mucha erradicación de frutales y donde incluso había gente que estaba pensando en diversificar, a irse a otras producciones. Caña de azúcar, lo más tradicional, café, lo más loco. Y charlamos un poco de las opciones de hacer café en el norte, algo impensado para Argentina. Y planteábamos la duda, ¿se podrá tener un café argentino? Bueno, puede que acá, de cara al 2026, lo tengamos. También hablamos... Espera, ¿este fue de principio de año? El primero. Ok. Bueno, porque la situación de la producción de limón en Tucumán fue mejorando. Fue mejorando, pero es cierto que quienes ya han erradicado, ya han erradicado. Porque erradicar un frutal implica muchos años de producción. Por supuesto, claro. También hablamos, en términos de regionales, de tabaco, hablamos de acuicultura, hablamos de la crisis del tomate industria por la creciente importación de tomates de afuera, pero le dedicamos un especial espacio con varios entrenos a la fruticultura del Alto Valle, que en 13 años, dimos estas estadísticas, perdió más de 10.000 hectáreas la actividad y de los 55.000 productores que supo tener, hoy hablamos de un universo de 800 a 900 productores que hacen fruticultura en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Incluso también hablamos especialmente del enfrentamiento entre fruticultores y Sturzenegger, porque cambiaron normativas como, por ejemplo, que ya no hay una fecha de cosecha obligatoria que se definía desde las autoridades. Esto es algo que es clave para la calidad a la hora de pensar en exportar. Bueno, eso ya no lo tenemos más y hablamos también de ese enfrentamiento. En el plano internacional y de los mercados, tuvimos un año muy importante con la reapertura de las exportaciones de carne aviar y subproductos a China, luego de que se resolviera el brote, digamos, de influenza aviar y que China restituyera, digamos, ese estatus sanitario para Argentina, que lo tenía, pero bueno, lo reconoció China, ¿sí? Una enfermedad que recordemos, de la que hablamos desde el inicio de este espacio en 2023. Fue justito. Exactamente, porque fue justo ahí con más de 12 millones de aves que murieron en todo el mundo, así que fue un brote muy importante. También en este sentido hablamos de el primer informe que hizo la Organización Mundial de Salud Animal sobre la situación sanitaria, con especial foco y preocupación en la resistencia antimicrobiana, algo de lo que vamos a seguir lamentablemente hablando porque se está haciendo mucha campaña de concientización. Hablamos más de 3 veces de la normativa europea contra la deforestación. Uy, las que nos faltan porque se prorrogó en 2027. Exacto, que arrancaba, que no arrancaba, que salió un informe que catalogaba a Argentina como país de riesgo medio, que Argentina quiere que sea país de riesgo bajo, que al final arranca en
Vision 2026, de lo que ya se está hablando de cara al 2026. De todo eso hablamos en varias 27 oportunidades. va a arrancar. Bueno, en realidad sí, en realidad Claro. es diciembre de El 31 de diciembre, o sea, el Exacto, primero por de eso enero del decimos. 27, Pero sí. eso es lo 27, correcto. También tuvimos la novela Aftosa, que tuvo muchos capítulos. Que Y lo incluyó, sigue teniendo. y lo sigue teniendo y los tendrá, que incluyó la detección de la variante SAT-1 en Europa, porque viene de África, que hablamos de la lucha entre laboratorios locales y Sturzenegger, por el Sturzenegger diciendo que hay un monopolio, los Sí. laboratorios diciendo ustedes están permitiendo la entrada de productos veterinarios de países equivalentes sin tantos controles, los cambios en el esquema de vacunación vigente, que vamos a tener ahora una aplicación, una dosis menos, la equivocación de una funcionaria de Estados Unidos, nuestra querida Rawlings, acordás? que dijo Brooke Rawlings, que dijo que Argentina tiene circulación de fiebre aftosa cuando no la tiene. Y entre las últimas entregas tuvimos en el plano internacional la salvaguardia china, ¿no? Que nos enteraríamos en enero de novedades de si Argentina será o no penalizada con aranceles a la Estamos en la exportación. dulce espera. Exactamente, y también, de nuevo, las protestas a productores europeos que charlamos el sábado pasado. Y en el capítulo más extenso de Entre Nos, dedicado justamente a las desregulaciones sucesivas que se dieron este año en el plano local, me atrevo a decir que el nombre más mencionado fue el de Federico Sturzenegger. Recontra. Y ya se deben de saber esto de memoria, pero lo vamos a recapitular igual, porque este es mi espacio y esta es mi tiranía. Vamos a hablar del INTA, el INB, el SENASA, INASE, Aricame, el INIM, todos temas de los que ya hemos charlado, pero hacemos un breve recap. En el caso del INTA, muchas idas y vueltas, el gobierno sigue firme con achicar la planta del INTA de trabajadores, achicar los centros regionales, vender tierras, ¿sí? Hacer retiros voluntarios. Los trabajadores continúan denunciando que hay un plan de desmantelamiento, mientras que desde el gobierno se habla de un plan de racionalización. Bueno, esas dos versiones siguen contrapuestas, se sigue hablando de este asunto y también seguramente lo charlemos hoy más adelante cuando hablemos con un dirigente rural, porque sigue siendo tema de los ruralistas. También hablamos del INASE, si no se acuerdan, el INASE es el organismo que fiscaliza, que controla la calidad de las semillas, la identidad de las semillas. Bueno, también se plantearon achiques esa estructura, que ya de por sí los trabajadores dicen es bastante chica, 250 trabajadores, ni siquiera en realidad, 237 para ser exactos. Clave decir que el INASE no se sostiene con los impuestos de la gente, el INASE se sostiene con los aportes que hacen justamente los laboratorios de semillas, los criaderos, los obtentores, con lo que pagan todos los años. Hablamos también del INB, esto lo digo breve porque Caro lo acaba de mencionar, se eliminaron más de 900 normas que regulaban el proceso de producción de vino. Por ejemplo, ya no va a ser necesario la fiscalización de los establecimientos, ni tampoco determinar un grado de alcohólico permitido, eso ya no se va a hacer más. La preocupación de qué va a pasar con la calidad de nuestros vinos, que es de renombre internacional, el ojo puesto ahí. De SENASA hablamos de recortes, también de agentes a nivel territorial. Le dedicamos una columna especialmente al caso, por ejemplo, de Mendoza, donde la alobesia botrana, una plaga muy importante para la producción vitivinícola, ahora iba a ser básicamente enfrentada por el ISCAMEN, que es el Instituto Sanitario, pero de Mendoza, no a nivel nacional, por los recortes que hay justamente a nivel nacional para poder tratar esta plaga. Y también le dedicamos un espacio y muchos capítulos al INIM, al Instituto Nacional de Yerba Mate, organismo que si se quiere es el que nos va a acompañar en el cierre de este espacio, porque hubo novedades incluso hasta esta semana. Un organismo que ya se quedó sin sus facultades elementales con las que fue creada, su esencia con la que fue creada, que fue regular el precio de la hoja verde de yerba. Eso ya no se va a poder hacer, estuvo mucho tiempo acéfalo, hace poquito se designó finalmente un titular después de casi 2 años de no tener presidente, a lo que le valió a Milei denuncias justamente por incumplimiento de funciones. Obviamente eso no avanzó, y hace poquito se oficializó un nuevo paquete desregulador con la derogación de más normativas que preocupan de sobrada manera, en particular porque ya no tenemos definida fecha de cosecha, no tenemos, por ejemplo, la obligación de respetar el 35% de palo y de polvo en la composición de yerba. Eso sigue todavía en el Código Alimentario argentino, más no, el INIM no tiene poder de policía para regular eso. Y muchos otros temas en el tintero que quedaron como un popurrí, que yo te decía, el tema varios, la categoría varios. Sí. Hablamos este año de carne de guayu, hablamos de producción equina, hablamos de las tristes cifras de la alimentación en Argentina, de emisión de gases de efecto invernadero, del buen momento ganadero, del reciente RIMI, un montón de temas. Así que más que completo, como les decía, más de 43 Entre Nos, una columna que está desde el día 1 en este programa, y aprovecho a agradecerles a todos, porque a mí me encanta hacer este espacio.
Me encanta que se copen a escuchar un sábado a la mañana 10 minutos de alguien hablando de una nerdeada total. Y la aman, los oyentes la aman y siempre la comentan. Y a mí me encanta hacerla, así que les agradezco a todos. Ojalá que sigan el 2026, es divertidísimo hacer esto. Y espero que, profe, mi carpeta haya quedado completa. Tu carpeta quedó hermosa, Sofi. mi Sos la mapa- mejor alumna del grado. Mi mapa físico-político quedó bien hecho. Sí, está un poquito pasado de los bordes lo que pintaste, pero está muy bien. Es que Está lo muy hice bien. con una ansiedad. Lo voy a charlar con tu psicólogo. Gracias, Sofi.